Y bueno amigos, estamos aquí un día más para información, noticias del Real Madrid, siendo ya el segundo video que vamos a hacer el día de hoy, que creo que va a quedar bastante interesante, en el que voy a añadir algo que no estaba previsto, algo que ha dicho Rodrigo Goes en una entrevista a Sandra Díaz, ex colaboradora o trabajadora del Chiringuito y que ahora está en DAZN, y parece que Rodrigo ha dejado la puerta abierta a su salida. Así que mucha atención, vamos a escucharlo, vamos a analizar una cosa porque hay un par de situaciones que no terminan de cuadrarme. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y chicos, vamos a analizar algo de Juanma Rodríguez sobre el final que me gustó. De último voy a dejarlo de Rodrigo para que tengamos que analizarlo juntos, y por supuesto cuando finalice el video, me gustaría muchachos saber sus opiniones. Voy a empezar con lo de Lunin, algo que ha dicho Andriy Lunin, portero suplente del Real Madrid y que ha hecho una temporada increíble. Andriy Lunin es el perfecto ejemplo de superación, muchachos, de querer, de saber estar en todos los sentidos y bueno, de ganarse absolutamente todo. Y aquí ha dado una pequeña entrevista, unas pequeñas declaraciones que me han gustado un montón. Estoy entrenando a diario con los mejores y cuando me toca jugar yo intentaré dejar mi mejor versión. Aquí igual un partido por Real Madrid vale a 10 partidos por cualquier otro club del mundo. Es absolutamente increíble, aún teniendo claro que no va a jugar la final de la Champions después de prácticamente habérselo ganado, aunque como yo digo, esto es el Real Madrid, esto no es una ONG, aquí tienen que jugar pues lo que se supone que son los mejores futbolistas del mundo. Ha pasado a decir estas declaraciones absolutamente increíbles. Andriy Lunin se ha metido de lleno en el corazón de los aficionados del Real Madrid. Ojalá pueda quedarse. Si él puede entender su rol, yo creo que va a tener muchas posibilidades de quedarse. Y lo que más me gustó fue que prácticamente repitió una frase que en su momento dijo Guti, que vale mejor jugar media hora en el Real Madrid que un partido completo en cualquier equipo. Dice Lunin que vale la pena, vale más jugar un partido en el Madrid que 10 en otro equipo. Es que es absolutamente increíble, ¿verdad? Lo que esta generación de futbolistas ama esta institución es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, tiene un sentido si nos ponemos a ver lo que han hecho, lo que ha hecho la institución por ellos. Así que se mantenga esto, nada más de nada, no más divas de que hay, que el contrato, que aquello, que nada, que gente que de verdad quiera vestir estos colores magníficos. Chicos, quiero que ahora escuchemos algo de Manolo Lama, que ya tiene unos días por ahí circulando en The Objective y que bueno, deja una unas declaraciones bastante vergonzosas, la verdad. Escuchémoslo. Yo a Florentino no le debo nada y evidentemente él a mí me debe menos. Sí. Y yo lo que me limito es a informar de lo que es el Real Madrid. Hay cosas que le gustarán y hay cosas que no le gustarán. ¿Qué pasa? Que Florentino Pérez, normalmente, si las cosas le gustan, todo va bien. Si lo que cuentan no le gusta, ahí ya te hace la cruz, te hace la marca. Bueno, yo voy a seguir igual, ya con los años que tengo no me voy a bajar del burro, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, tú tienes la libertad de ser periodista de bufanda, que es respetable, digno y necesario a lo mejor. Puedes ser periodista libre, puedes ser periodista de trincón o puedes ser periodista mamador. Sí. Cada uno elige lo que quiere y todo es respetable. Hasta los mamadores también. Sí, a mí sí. Oye, cada uno tiene que llevar a su casa comida para sus hijos, sí, dinero para los colegios. Cada uno enfoca su vida como quiere. Yo no me meto en la vida de cada uno. Cada uno proyecta su profesión como le dé la gana. Oye, hay muchos periodistas mamadores que consiguen muchas noticias que otros no consiguen. Para mí eso también tiene mucho mérito. ¿Qué no te gusta de Florentino? En su modo de ejercer la presidencia. Bueno, primero que no acepta la crítica. Yo creo que tiene mandíbula de cristal. Es increíble, eso es una frase que siempre me ha chocado, no sé a ustedes cómo lo ven, que la gente, nadie acepta la crítica, nadie, absolutamente nadie, que no, que es una crítica constructiva, las críticas constructivas no existen.
Una crítica es una crítica y ya. Y absolutamente a nadie le gustan las críticas. Estoy seguro que este hombre sale cualquier persona random o el director del colegio de sus hijos y le dice, no, es que tú estás ejerciendo un mal papel como padre por esto, y es que se va a poner como un absoluto desquiciado. Ténganlo por seguro, porque los que siempre están con este tipo de acusaciones son los primeritos que tienen la piel bastante finita. Y segundo, que yo creo que todo el poder que tiene, hay veces que lo malgasta. Yo creo que está demasiado pendiente de tapar bocas por decir lo que los demás piensan. Y yo creo que es una tontería, o sea. Y bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. Ahí hacen una pequeña publicidad para intentar que la gente vaya a ver la entrevista completa. Quiero que antes veamos algo muy rápido que voy a buscar. Voy a pausar un momento para buscar algo. Y ahora que lo he encontrado y me he puesto aquí como cómodo, se los quiero colocar. Manolo Lama, 4 de enero del año 2016. La labor deportiva de Florentino al frente del Real Madrid es una auténtica ruina. Más entrenadores que títulos. Un fracaso. Esto para el momento en el que termina destituyendo a Rafa Benítez y termina colocando a Zidane. Ya sabemos cómo terminó aquello de Zidane. Y es que es lo que les estoy diciendo. Me parece absolutamente increíble cómo básicamente Manolo Lama ha pasado de sacar la cuenta de lo que ha hecho Florentino Pérez como presidente. De decir, no, que lleva pocos títulos, que a intentar decir que es un tipo con mucho poder que no sabe utilizarlo. Es que es una cosa impresionante y da la sensación, de verdad, que este hombre y la mayoría de los periodistas en España están buscándole alguna fisura a esta gestión deportiva, que si algo le podemos criticar a Florentino tal vez es algún temita de manejo en cuanto a las filtraciones o a las cosas cuando pasa con la prensa, los mensajitos que le mandaba Zidane, ese tipo de cosas. Tal vez el tema de Mbappé, el tema de la Superliga, de cómo lo comunicó, pero en líneas generales, ahora es que Florentino no sabe utilizar el poder. Increíble, pero bueno, lo de Manolo Lama yo creo que debería asombrar a realmente poquitas personas. Quiero que escuchemos ahora este clip de Juanma Rodríguez, porque me pareció también muy interesante, cracks, de verdad me pareció increíble y que no tiene ningún tipo de desperdicio, la verdad. Vamos a colocarlo. Pues nada, estoy ya ahí como espectador un poco del programa. Perdonad porque estoy un poquito con la voz tomada. Uf. Y nada, tranquilos, no pasa nada. Tranquilo. Estamos lejos, sí, Edu no está tan tranquilo. El miércoles no llegas como a la final de la Champions. Veo cosas, Edu. Que tiene un viaje, tiene un viaje. Sí. Veo... Ponte ahí, Juanma, la última. La última, Juanma, ahí. Venga, ponte. Ahí está. Venga. Veo que estamos... Es tan bueno el programa, de verdad. Te lo tengo que decir, Josep. Es tan bueno que hay como tramas, subtramas, como las buenas series. Estamos vendiendo en realidad 2 programas en uno. Porque hay 2 Españas. Está la España del Palacio de Grof, en el que se ven esas piscinas climatizadas, ¿entiendes? Gente feliz, en la que ves al cocinero que te está haciendo los huevos escalfados ahí en directo. ¿Cómo los quiere, señor? Quiero un poquito de bacon, pero no tanto, por favor, un poquito menos, tal, no sé qué. Gente con monóculo, paseando por la calle, felicidad. London, el golf que le gusta tanto a José Luis, eligiendo un poco la felicidad. Esta mañana, Valdebebas, es un universo. No es una ciudad, es un universo. Sí. Hay varios universos en uno. Yo no daba crédito. Es anchísimo, extensísimo eso. Y ves gente feliz, gente bromeando, gente... Rudiger con los comentaristas de Real Madrid Televisión, Ancelotti contigo. Contigo. Conmigo también, modestamente. Vinicius bromeando, ¿no? Mis compañeros dicen que soy el mejor, yo me lo voy a terminar creyendo. Una España. Qué largo, La otra España. La España que se reúne en el ático de Laporta. La España que me voy, pero no me voy, dimito, pero me quedo. Ahora me convence, ahora no. Te miro a los ojos, tú eres mi hombre, quiero que continúes, ahora no quiero. Lloras emocionado, te abrazas a un maniquí, todo como muy raro, Pedrerol, te lo digo en serio, como poco controlable, como anárquico. Yo lo veo anárquico, yo este club lo veo anárquico y yo pues disfruto mucho con esto porque veo que mi equipo va. Y el otro no, veo cosas raras, no lo veo bien. Y por otro lado lo veo bien, porque al no verlo bien, para un madridista realmente esto es comprar pipas, palomitas, frutos secos, quicos, maíz tostado y ponerse ahí a zampar, ¿sabes? Son un poco las 2 Españas, ¿eh? Sí, no te ha hecho gracia el comentario.
Es absolutamente increíble, de verdad, porque creo que le escuchamos alguna vez algo parecido a Iñaki Angulo, algo así como que la España fea o algo así parecido y me pareció realmente brillante. Y es toda la razón. Además, ese aliciente que siempre nos deja, muchachos, el tema de que en el Barça se creen que están haciendo las cosas bien y que el Madrid es el que hace las cosas mal. Pero bueno, a seguir disfrutando y sobre todo de los comentarios de Juanma Rodríguez, que suelen ser muy brillantes, la verdad. Ahora sí, vamos a cerrar este pequeño video con lo de Rodrigo Goes, que fue en exclusiva o es en exclusiva para DAZN. Parece que es el día jueves que se estrena la entrevista completa. Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Madrid para siempre? Sí, bueno. Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que ya he estado aquí fue un placer para mí. Y no pongas nerviosos a los madridistas. No, tranquilo. Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club, pero a ver. A ver, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Esto es lo que ha sucedido. Sin embargo, vamos a ver otra cosa porque hay una cuenta de Twitter bastante grande con información aparentemente del Real Madrid con más de 100.000 seguidores que colocaba esto. Dice: el entorno del Rodrigo desmiente que el jugador esté pensando salir del Real Madrid. El brasileño tiene la ilusión de hacer historia en el Madrid, no contempla otra opción. Rodrigo se equivocó en el tiempo verbal y DAZN lanzó un cebo con ese clip. De hecho, si nos vamos al perfil de Rodrigo Goes, se pudo ver que él lo retuiteó esta supuesta información de Naniño. Y pues bueno, básicamente, ¿qué quieren que les diga? Hay demasiadas cosas aquí que podemos sacar conclusiones. Lo primero que hay que hacer es evidentemente ver la entrevista, verla íntegra, poder sacar una conclusión, porque es evidente que hay unos cortes allí está editado para intentar enganchar a la gente a que vea la entrevista, pero no deja de sorprenderme alguna parte que no se ve que hay un corte. Por ejemplo, sí, yo amo al Real Madrid, pero ahí se ve que no hay ningún corte. No sé, la verdad. O sea, es que hemos tenido tantas veces este tipo de manipulaciones, sobre todo en DAZN, cuando manipularon las imágenes del túnel de vestuarios entre algún árbitro y algunos futbolistas del Real Madrid, que después tuvo que salir a pedir perdón el Quirante que es un sinvergüenza. Creo que era Sergio Quirante el que hizo eso. Y bueno, es que ese es el problema, que hay tanta manipulación de medios de comunicación a día de hoy que uno no termina ni siquiera de creerse las supuestas informaciones. A mí, la verdad, me da dos sensaciones. Mentira, puedo dejar hasta 3 conclusiones para cerrar, 3 teorías. La primera es que efectivamente el audio o el video o la entrevista está ciertamente manipulada para ganar clics. Creo que es la opción más probable el día de hoy. La segunda es que Rodrigo está intentando medio tocar la puerta a una posible mejora o a tener la certeza de que va a ser importante la siguiente temporada por parte del míster. Y la tercera es que ha empezado a avisar de que ya está planificando la huida porque viene Endrick, porque viene Mbappé, no tengo ni idea. De todos modos, las dos últimas me parecen ridículas e injustas, también innecesarias, teniendo en cuenta que estamos a un par de días de una final de Champions. Pero bueno, no vamos a jugar. Yo creo que Rodrigo, si él tiene el deseo de marcharse, pues es libre de hacerlo perfectamente. Y nosotros no nos queda otra más que esperar a ver qué es lo que sucede con esta situación. Esas son las 3 teorías que yo puedo sacar. Espero firmemente que sea la primera y repito, si él decide marcharse, vamos todos a entenderlo, nos dolerá muchísimo. Pero yo creo que si esta es la intención, la de marcharse, tirarlo a 3 días de una final de Champions, no me parece que sea lo más prudente. Igual vamos a alentarle muchísimo desde aquí el próximo sábado en Wembley. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.